Está con nosotros Pedro Escribari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buenos días. El contacto en realidad ya lo habíamos retomado algunas cuantas semanas atrás. Sí, telefónico. Pero ahora no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué comentario te merece lo ocurrido el 18 de julio, el sábado pasado? Bueno, Viste que soy mal amigo, porque arranco con algo que ni siquiera dijimos que de lo que íbamos a hablar. Primero, yo no lo vi, entonces parece que, bueno, tengo un hijo fotógrafo, que vos sabés, sí, claro, que las fotos, si las tomás de una manera o de otra, puede representar, si vos querés sacar una foto en la tribuna con mucho público, la sacás de una manera, aunque haya poco público, y si querés reflejar la realidad, sacás de otra. Los actos políticos, los actos muy políticos, común eso. Eso me lo explicaron los fotógrafos a lo largo de mi vida profesional como periodista, y después lo vi con mi hijo muy cerca, ¿no? Pero parece que hubo más gente de las que se esperó. El asunto es que es como el tema de la Rambla y el tema de los parques. Hay que probar también. Si no se prueba, yo era partidario originariamente, cuando surge este problema, mi primera posición era fin de la cuarentena obligatoria. Sí. Y escribí muchas cosas. Sí. Y me pareció una imprudencia del gobierno. Sigo pensando que el apoyo en la opinión de un comité científico fue tardío. Es decir, no fue bien. Y cuando pase todo esto y se analice por qué no fue bien... Te corrijo porque sos mi hermano de la vida. Sí. No fue bien, es exagerado. No se está yendo bien. Bueno, no fue bien hasta ahora, quise decir. No, yo tengo mis temores. Yo tengo no mis temores. Mi aprehensión porque se toman medidas que algunas creo que pueden ser un poco precipitadas, porque estamos entrando en el invierno. Hoy es un día frío, hace 2 días fue un día frío, o ayer o anteayer fríísimo. Entonces, exponer a ciertos colectivos me parece todavía que en cierto modo es imprudente. Pero objetivamente hasta ahora nos ha ido bastante bien. Sin duda. Yo era partidario de una metodología similar a la que aplicaron otros gobiernos de la región y de Europa. Es decir, yo no inventé nada, además no tengo formación médica y en temas de virología soy un lector y nada más. Uh-huh. Pero bueno, un día hay que empezar a probar. Ahora, es como yo te estaba escuchando recién, es mejor probar en lugares abiertos que en lugares cerrados, ¿no? Es mucho mejor. Acá se probó con el servicio de transporte, y hay unidades de transporte que llevan mucha gente, porque también se podía haber aplicado un protocolo similar al de Argentina, en el cual no pueden viajar más de tantos. En Argentina ponen una cabina para el conductor, para aislar al conductor de los pasajeros. Tiene que haber cierta distancia, todos tienen que ir sentados, toda una serie de medidas. Acá en lugares cerrados se habilitó de algún modo tempranamente. ¿Lugares cerrados como cuáles? Un ómnibus. Ah, el ómnibus. Bueno, no, en realidad el ómnibus nunca dejó de circular, ¿no? Bueno, pues yo hubiera... No, pensé que como dijiste se habilitó como que hubiera habido... Sí, en realidad el ómnibus nunca dejó de funcionar. Claro, lo que pasa es que mucha gente empezó a trabajar. Eso fue ¿Te acuerdas que pasaron? Es que en estos 2 meses y pico ha pasado de todo, y además incluso el valor tiempo se ha distorsionado. No sé si te pasa así, supongo que sí. Sí, claro. Lo que ocurrió hace 15 días parece que ocurrió hace 3 meses, ¿no? Quiero decir, recuerdo incluso con Intamuzuk, de uno de los directores de la Intendencia, a propósito de la movilidad, recuerdo que él dijo, increíblemente acabamos de tomar la decisión de que no vamos a cobrar el estacionamiento de los ómnibus, de los autos, en la zona centro, la zona tarifada, en una regresión contradictoria de todo lo que veníamos planteando, porque ahora estamos recomendando que la gente, si puede, use su automóvil y no el transporte público. Pero eso no es reprochable, es hija de una situación especial, una coyuntura, sí, ¿no es cierto? Todos aprendimos. Pero ya sobre eso, ya no corre más, se volvió a cobrar, en fin. No, y además es muy difícil para las autoridades nacionales, departamentales y las de la salud específicamente,
de afrontar una situación así de golpe, que vino de improviso, y tan dramática y tan peligrosa y tan incierta, es decir, porque todavía los propios médicos están aprendiendo de las cifras, de los casos. Ocurren, especialmente en los países donde afectó primero la pandemia, ¿no? Tienen miles de casos, analizan y entonces establecen conclusiones, y a partir de las conclusiones nuevos protocolos o ajustes de los protocolos, y así sucesivamente, ¿no? Pavadita de tema le cayó al gobierno nacional a los pocos días de asumir. Sí. Ahora, creo que yo mantengo mi posición de haber aplicado medidas más rígidas, pero a la vez algo hay en el Uruguay, ¿no?, que permitió que el desarrollo del COVID-19 se produjera con lentitud, ¿no? Con una lentitud que le permite al sistema reaccionar. Es decir, hay camas, hay respiradores, etcétera, ¿no? Bien, en todo caso... Entonces, lo del sábado, no sé qué decirte. La gente está saliendo, los días de sol lindos. Yo vivo cerca del Palacio Legislativo, alrededor del Palacio Legislativo, en los jardines del Palacio, en las plazas que hay alrededor, sí. Se llena de gente. La Rambla, cuando uno pasa por la Rambla, hay mucha gente. Entonces, no sé qué decir. Además acá esto evidentemente apuntó a buscar cierto equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica comercial, especialmente en la zona centro. Los comerciantes van a estar muy contentos, y si la gente... No, el vocero del Grupo Centro, tuve la impresión que solo le faltaba saltar en una pata. Sí, hoy leí que hasta triplicaron las ventas. Sí, el ¿no? País lo publica. El País publicó, ¿no? Eso igual no leí en profundidad la nota, es relativo, porque y yo decía hace un ratito, si vendes un chicle... Bueno, claro, si vendés 3 chicles pasas a triplicar, pero en realidad seguís vendiendo 3 chicles, ¿no? Sí. Y cuando es poquito, triplicar es relativamente fácil. Venías de no vender nada, claro, o vender muy poco. Igual me parece que hay dos como nuevos paradigmas que los científicos justamente son los que lo han instalado, y que ha variado, y yo creo que no es esto para ser reprochable, porque en todo caso el conocimiento también se ha ido acumulando en estas semanas. Uno de ellos es el de los niños. Los niños, A, no son los que más se contagian, B, no son los más eficientes transmisores. Que arrancamos con ese asunto, ¿tú te acuerdas, no? Que los abuelos no vean los niños, porque justo los niños son los que más se contagian y los que más lo transmiten. No sé, Alejandro, hasta qué punto, porque yo he visto... No sé hasta qué punto qué. Lo que decís tú es válido, porque... alguna de las cosas que tú decís... ¿Y por qué se suspendieron las clases si no? No, espera. Yo he visto algunas gráficas de países europeos, básicamente, desagregadas por grupos etarios. Entonces, es mucho más equilibrado cómo los distintos grupos etarios, cada 10, 15 años, digamos, ¿no?, se contagian, y la diferencia sustantiva es en la letalidad. Es decir, los mayores de 65 son una población de riesgo, no solo de contagio, sino de un final mortal, que en unos casos, cuando especialmente hay otro tipo de enfermedades en la persona. Claro, ¿no? Claro. Entonces, yo me sorprendió, creo que era en España o en Francia, verlo desagregado por grupos etarios, que el nivel de contagio, lo que pasa es que la sintomatología en un niño debe ser muy distinta a la de un adulto mayor. Pero recuerda, en realidad el factor niños como riesgoso no era para con los niños, sino como los niños como puente. Sí, como puente hacia los mayores. Y ese es un asunto, cito al infectólogo Galeana, que además lo dijo acá en este programa, pero lo ha dicho porque la verdad que uno lo llama y él suele encontrar el hueco para hablar con los medios, porque está haciendo una labor también de difusión y de aporte muy valiosa en ese sentido, ¿verdad? Porque no solo es tener el conocimiento, sino también ponerlo a disposición de los demás, ¿no? Que él señalaba, cito acá, ¿qué medio es este? Subrayado. Infectólogo Galeana, ya tiene unos cuantos días esto, 16 de mayo. Defendió regreso a clases de los niños y que puedan ver a sus abuelos. El pediatra aseguró que los niños son quienes más sufren el aislamiento
dijo que alcanza con que se laven las manos. Pero además hay otro paradigma que ha variado y tiene que ver con el afuera. Con el aire libre, quiero decir, el número de personas positivas que contrajeron el virus en espacios abiertos a nivel global es muy insignificante. Por lo tanto, el problema no está en el afuera. Ese es un asunto que creo que ahí en ese aspecto insistió el científico Radi. Yo seguiría hablando en condicional. Bueno, pero acá pará. Porque yo te cito a vos y no quiero dejarte en Orsay. Vos en un momento decías, los expertos son los que están diciendo esto. Cuando vos entendías que había que hacer la cuarentena obligatoria. Sí, bueno, ahora los expertos están diciendo esto. Pero claro, para darle la derecha, como se dice vulgarmente, a alguien. Es decir, entre un político que tiene una formación política de ideas sobre los temas de la sociedad en general o del modelo de sociedad y un especialista, un biólogo, un virólogo, la especialidad que sea, yo ante una crisis yo escucho al científico, después tomo medidas. La sensación que me dio era que se privilegiaba lo político por sobre lo científico. Bueno, pero si ahora los científicos... Tanto es así que llegó, por suerte se abandonó desde las autoridades nacionales, se llegó a decir, se llegó a culpar a la anterior administración, de la administración que terminó el 28 de febrero. Por no haber previsto esto. Por no haber previsto. Porque había habido informes. Lo que sucede es que no había casos. Pero había habido un informe, una sugerencia de protocolo, el ministerio. Tanto es así que el gobierno nacional organiza, cuando asume el 1 de marzo, una festividad popular en la cual vienen 2.500 que avala lo tuyo sobre el aire libre, 2.500 jinetes con caballos a Montevideo. Sí. Es decir, no hubiera hecho eso. No sé si me explico. Sí, clarísimo. No, pero igual lo que por suerte el gobierno nacional ahora son líderes, yo lo escribí por ahí, ahora son figuras políticas aisladas, es verdad, las que están buscando un rédito político. Incluso en la crítica a la decisión de la comuna habrás advertido que las voces principales del gobierno nacional no están alineadas, porque sería una contradicción, con una gran contradicción, con el tema de la perilla de la economía, que tanto ha insistido el presidente Lacalle, cuando esta medida de la intendencia ayudó a esos comercios, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, como cuando lo digo yo está bien y cuando lo hace otro está mal, no podría llevarse mucho eso, ¿no? Sí. No, igual quiero decirte que no es que lo diga yo, lo del paradigma de que el aire libre no contagia. No lo dicen ellos. Bueno, si lo dicen ellos, es simplemente, yo digo, no te aglomeres a otros, y en todo caso, si vas a estar relativamente cerca, usa tapabocas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ha habido por parte de la población una respuesta bastante favorable en cuanto a responsabilidad individual y familiar, digamos, ¿no? De ese punto de vista, el trabajo de persuasión de las autoridades fue positivo, ¿no? Yo creo que logró transmitir, derivar hacia las personas la responsabilidad. Lo que no me gustaba en aquellas semanas era que todo quedaba a merced de lo que hiciéramos nosotros como ciudadanos. Uh-huh. Es decir, para algo uno vota un gobierno, un partido para que gobierne. Es fascinante eso, porque en el fondo el éxito de todo es la perfecta combinación de ambos actores, ¿no? De las políticas públicas y de la conducta de los ciudadanos también. Yo ponía un ejemplo, en aquellas primeras semanas ponía el ejemplo del fútbol. No, porque la pregunta, y además yo entro en todas las encuestas que hay en internet. A ver. Porque ahora vamos a entendernos, que me perdonen los sociólogos y los dueños de los institutos. Sí. Pero todas las encuestas son por internet. Sí, pero ¿por qué te tienen que perdonar si ellos lo dicen? No, es obligación decir. Sí. ¿Qué universo de encuestados? ¿Cuál es el método y en dónde? ¿Sí? Bueno, que se sabe que se sabe que la validez de una encuesta de internet no tiene la misma fidelidad que una encuesta en la cual uno pueda usar entrevistas telefónicas, entrevistas presenciales y también internet. Sí. Y entonces las encuestas centrales decís.
Estabas en ese razonamiento, que ahora entro en todas las encuestas. Ya me olvidé, cosa de viejo, no sé qué estamos hablando. No. A propósito de cómo veníamos llevando, me decías que de alguna manera el gobierno, de cómo había sido la estrategia del gobierno en ese sentido, ¿no? No sé, yo tengo esa deformación de arrancar lejos para volver a... Y ya me olvidé. Y además nos potenciamos porque tenemos la misma... Nos potenciamos porque tenemos la misma debilidad. Pero en todo caso... A mí yo ponía como ejemplo, como ejemplo, porque una de las preguntas, las encuestas es si usted está dispuesto a perder libertad en aras de preservar la salud. Más o menos vacila la pregunta, ¿no? Sí. En casi todas las encuestas, sí. Quiere decir que al gobierno le preocupa, pues muchas son encargadas por el gobierno, ¿no? Estas encuestas, sí. le preocupa el defender el concepto de la responsabilidad individual y la libertad responsable del ciudadano. Sí. Y yo ponía el ejemplo del fútbol. Nosotros estamos dispuestos a todo. Digo, si hay un incendio, uno entiende que no puede acercarse al lugar del incendio y dicen, no, hasta acá llega, y hay un funcionario de bomberos o policial y dice, no puede pasar. Si hay un choque, lo mismo. En el fútbol, cuando te dicen, la hinchada de Liverpool tiene que esperar a que se vaya la hinchada de Wander. Sí. Y si nadie se enoja si son 15, 20 minutos, pero se enojan algunos. Pero si se fueron los hinchas de Wander y los 5 minutos salís, bueno, entendés que lo que se está tratando de evitar, piensa que son cuadros relativamente amigos, no es un ejemplo, pero se quiere evitar que haya un choque, un incidente. Entonces siempre hay una cierta disposición del ciudadano a aceptar. Pero bueno, te sigo. Para algo hay un gobierno. Te sigo el ejemplo. Sí. Hay una autoridad, ¿no? Sí. Partimos de la base que las autoridades en estos contextos son legítimas, ¿no? Porque si no la duda pasaría desde otro lugar, ¿no? Pero hay una autoridad legítima que nos propone algo. Ahora, en definitiva, necesitas siempre, para que eso termine saliendo bien, es que la gente se haga eco de eso, porque razonando por el absurdo, supongamos que las decenas o pocas centenas que vamos a Belvedere, nos enojamos y ¿cómo me van a hacer a mí esperar? Y nos agolpamos en la puerta y nos pisemos uno a los otros y se cae un niño y una señora media mayor se rompe la cadera y alguien le hace así, le mueve la gorra a un policía ¿no? Y eso termina siendo un caos, un conflicto. Sin embargo, la gente se la banca piola, ¿no es cierto? O sea, hay una decisión de la gente en tu misma dirección. Siempre pongo como ejemplo el famoso decreto del gobierno de Vázquez a propósito del cero tabaco. Vos, quizás pasó tanto tiempo y nos olvidamos. Vos ya en esa época no fumabas, no sé si alguna vez fumaste. Sí, hace 41 años que dejé. En esa época ya no era fumador. Sí. Entonces quizás con más razón puedas acordarte que el decreto, muy habilidosamente, Vázquez lo propuso lanzó una fecha que en realidad empezaba a aplicar más adelante, cosa que a los pocos días de aplicar ya no había forma de recurrir al decreto porque ya había transcurrido el tiempo, pero como no aplicaba, no había gente molesta por el tema. ¿Me seguís? Yo recuerdo que a los poquitos, no años, a los poquitos meses, y si me apurás, a las poquitas semanas, parecía que en Uruguay, por lo menos en Montevideo, nadie nunca hubiese fumado en un espacio público. Se ve que la gente necesitaba, ¿se entiende? Hubo una iniciativa del gobierno que la gente se hizo eco, pero en forma mágica, al instante, en forma automática casi. Me acuerdo que había un hombre que tenía un emprendimiento comercial, un restaurante, que los canales de televisión lo iban a entrevistar a cada rato, porque era el único que decía, yo no lo voy a respetar y acá el que quiera fumar, ¿me seguís? Era como el rara avis del asunto. Siempre se necesita que la gente... Porque lo que hace un gobierno es hacer respetar el conjunto de normas que regulan la vida social. Digo, hay leyes, hay normas, hay decretos, hay todo un sistema normativo que es lo que regula que vos, desde que tenés que respetar el cruce del semáforo, hasta que no claro, podés lastimar a otra persona. Siempre digo que hay un espacio, sí, a veces más grande, a veces más chico,
para que uno, en alguna pequeña medida, sea dueño también de su destino y de su conducta, el del ciudadano, quiero decir. Sí. Entonces, si la intendencia, porque la experiencia del domingo había sido buena, la de la Rambla, ¿no? Sí. Que fue elogiada o por lo menos no criticada, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y ya había anunciado, vamos a hacer lo mismo para que la gente, y de paso reactivamos un poco el comercio. Pero si la gente, digamos, sobrellenó, no sé qué término usar, la avenida, también hay una cosa que la gente puede decir, la que me dijo Lorena en el auto cuando estábamos llegando. Hay mucha gente, dijo, vamos. Hay mucha gente, mejor no. A mí lo que no me gusta... Y ahí no está ni el intendente, ni el presidente, ni nadie. Es uno que dice, mejor no. Tanto estoy de acuerdo que a mí una de las cosas que me choca mucho, es decir, tanto creo en la libertad responsable, pero a la vez creo en el ejercicio de autoridad. ¿No? Claro, y es que es un diálogo. Es un equilibrio. Que a mí me resulta muy chocante cuando veo televisión argentina y pasa por debajo, ¿cómo le llaman? El Zócalo. Sí, Zócalo, sí. Denuncia que no cumple con la cuarentena al teléfono, tanto. Ese a mí no, me resulta, sí, claro. Me resulta muy feo, me resulta un grado de autoritarismo que no comparto. Despertando sí. El botón ese. Porque vamos a entender, no hay necesidad de decirlo. Si yo veo que, yo qué sé, algo que está muy mal hecho, pero muy mal hecho, yo le llamo y aviso, miren, lo hice varias veces. Ahí pasé por un día, recuerdo, en el contenedor de la calle Magallanes, entre Guayabos y 18, está prendido fuego. Llamaba a bomberos. Muchas gracias, señor, y ya vamos. Es decir, si yo veo algo que está mal, naturalmente no tiene que aparecer a la televisión diciendo... Y en todo caso... mucho menos denunciar a alguien que no, por ejemplo, que no usa tapaboca o que, yo qué sé, de población de riesgo y sale no sé, a saltar en la vereda, ¿no? Y además... Porque si vos me decís también que existe el Zócalo para decir, si usted escucha que en la casa de al lado una mujer o los niños están siendo víctimas de abusos, de golpes, de malos tratos, de condición indigna, si usted ve niños que no están lo suficientemente bien alimentados, bien vestidos, etcétera, y puedo seguir con la lista. Si vos me decís que hay zócalos para cada uno de esos, ponele que esta te la lleve. Pero justo con esta otra pandemia que nos acompaña desde siempre, no decís nada y venís a porque alguien no se puso tapabocas. Sí. Para eso, bueno, te escuché también la jornada de anteayer. ¿Lo hablamos luego de la pausa? ¿Cómo no? Quiero conocer tu opinión acerca de estos días brutales que hemos vivido y que estamos viviendo en alguna medida, ¿no? Algunos comentarios, bueno, aparentemente se han dado pasos contundentes a propósito del presunto responsable del cruel asesinato de estos jóvenes infantes de Marina del Uruguay, en un fin de semana que además estuvo cargado de noticias terribles, brutales, ¿no? Sí, yo creo que es justo que si atacan, se asesinan, si matan a servidores públicos, se produzca un impacto público muy grande, un impacto en la nación muy grande, porque además, entre otras cosas, inclusive los jóvenes, todos saben que en la historia reciente de Uruguay hubo enfrentamientos fuertes y con consecuencias 50 años atrás, ¿no? Pero con consecuencias que todavía hoy se están pagando, ¿no? En cuanto a divisiones en la sociedad y cosas por el estilo. Pero a mí lo que en cierto modo veo con preocupación es que, por desgracia, es el día que matan a los 3 infantes de Marina, también ocurre una serie de hechos, que lo reseñaste hace un rato, uh-huh. Y hay ciertas violencias naturalizadas, como la violencia de género. Es como que no se produce el mismo impacto en la población ni en las autoridades. Es decir, está bárbaro el duelo. Yo estoy de acuerdo que es una medida del duelo por el crimen de los infantes. Ahora, un día las autoridades van a tener que hacer también un duelo por la pandemia de la violencia de género. Uh-huh. Es decir, un día en que se celebre, se conmemore, se recuerde y se reflexione y se discutan medidas o estrategias para tratar de prevenir y frenar, controlar, combatir la violencia de género. Entonces,
coexistió en las mismas 24 horas el asesinato del Cerro con los otros casos que fueron terribles. Uh-huh. Y no hay una respuesta oficial ni ciudadana similar en cuanto a preocupación. Sé que no lo dijiste porque de alguna manera lo incluiste. Es decir, el hombre que mata a sus hijos, ¿no? Sí. Y que antes de matarse él llama a la madre de los hijos, claro, para decirle los maté. Sí. Porque ocurrió eso también. Sí, es para castigar a la mujer. Y después se quita la vida. También deja en evidencia un asunto que, paradójicamente, a veces queda incluso debajo del radar, de ese radar que no siempre funciona bien a propósito de la violencia de género. Y tiene que ver, siempre que hay una violencia del hombre para con la mujer, siempre subyace una, en el mejor de los casos, implícita, a veces es explícita, violencia para con los niños. Sí. No, y hay otra cosa, y otra cosa también más embromada. Y termino en el Uruguay, que es el país donde, si bien en los últimos años, afortunadamente, supongo que esto es una premisa que todos abrazamos, Uruguay tiene menos pobres que hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Y esa, presumo, es una muy buena noticia para la totalidad de la población, o la casi totalidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, aún así, los más pobres son los niños en Uruguay. Sí, claro. Son los pobres entre los pobres. Uruguay tiene un déficit para con los niños, que es un asunto sobre el cual me parece que todavía, por derecha o por izquierda o por no sé dónde, todavía no hemos logrado mirar a los ojos ese fenómeno, ¿no? De todos modos, yo recuerdo la crisis porque ahora se viene, en las próximas semanas y meses se viene la otra pandemia, las consecuencias económicas y sociales de todo este fenómeno, ¿no? Sí, ya está instalada 100.000 nuevos pobres según el Instituto claro, de Economía. Pero cuando entran a reiterarse los meses en los cuales no hay un ingreso en el núcleo familiar y 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, ahí se instala y echa raíz la pobreza, sino la indigencia, en grupos cada vez más importantes, ¿no? Entonces, de todos modos, yo recordaba en la otra gran crisis, nosotros, bueno, íbamos en verano casi todas las tardecitas al velódromo, ¿no? Uh-huh. Había grupos de niños de 8 o 10 años en las calles pidiendo, y hubo un caso de una funcionaria del velódromo que en horas diurnas, yendo hacia el velódromo, fue atacada con vidrios por una banda de gurises de menos de 10 años. Carla. Sí. Que ¿tú lo recordás? Sí, Carlita, claro. Y yo hace más de un año que vengo advirtiendo en mi barrio un adolescente que ya tiene apariencia de hombre, digo, por estar en situación de calle, ¿no? De unos 15 años, y ya muy viene a buscarlo, entra al INAU, entra y sale, pero es más raro hoy ver ese nivel. Es como un escalón aún más bajo. Creo que todavía no en la ciudad. Yo veo mucha gente en situación de calle, yo doy vuelta, manejo. Incluso la gente en situación de calle, paradójicamente, post crisis, en algunos sectores aumentó en todos lados. Aún con el Uruguay en su mejor momento de crecimiento económico. No sé qué está pasando con los refugios, si se necesita más refugio. Pero también es cierto que los niños, anda por allí un posteo, porque yo alguna vez dije, acá lo dije millones de veces, pero que en televisión siempre te ven más, lo dije en Taucas Mías, que ya no se veían niños en los semáforos pidiendo plata. Eso. Y me postearon como una foca de no sé qué, en lugar de... pero vamos alegrando, ¿ves? ¿No? Así como que hay gente que se ve que se desacomoda con eso, que hubiese preferido... No sé qué prefieren. No podemos estar así, o al revés, deseando, el de izquierda deseando que haya más muertos por mes, claro, durante la administración Larrañaga que durante la administración Bonomi. Ojalá bajara, ojalá desapareciera, nunca va a desaparecer, porque bueno, es parte también de la condición humana, ¿no? De lo peor de la condición humana.
pero ojalá descendieran todos los índices malos y subieran todos los buenos. Exactamente. Ahora, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, hay que analizar cuando no ocurre eso, ¿por qué? Por eso yo siempre hay que hacer un gran esfuerzo por privilegiar lo técnico sobre lo político, sabiendo que en última instancia va a ser un político, a quien todos elegimos, quien va a decidir la suerte general, pero apoyándose en conocimientos técnicos. Qué importante, Alejandro, es que nos tomó la pandemia del COVID-19 con un Instituto Pasteur, único instituto de esa naturaleza en toda América Latina. Es decir, imaginemos por un instante que no existiera ese conglomerado de científicos que viene trabajando hace 20 años, cerca de 20 años, si no me equivoco. Y yo ¿mérito de quién? Mérito de la universidad, mérito de gente que trabajó en el Instituto Pasteur de París, mérito de Jorge Valle, presidente Valle, que entendió la importancia y suscribió el acuerdo y apoyó el acuerdo. No importa el mérito de quién es, qué camiseta, si es la camiseta de Fénix, de Cerro o de Wander, ¿no? Digo, lo que importa es que tenemos el Instituto Pasteur, que es conocimiento acumulado científico al servicio de la comunidad. Y para mí eso es un diferencial, junto con que, más de vuelta, dejando de lado lo político partidario, venimos de 15 años en la cual se asignaron más recursos a la salud pública. Bien, mal, bien... no es que en los últimos 15 años, especialmente en los últimos 10 años, 10-12 años, hubiera sido peor que se asignaran menos, que los hospitales estuvieran en mal estado, que los médicos estuvieran muy enojados porque ganaban poco, que las enfermeras... O que hubiese más personas fuera del sistema de salud. O más gente fuera del sistema de salud. Bueno, no importa, algún día pasarán 20 años y alguien reconocerá, qué bien hizo aquel gobierno que no sé de qué signo era, dicen que era de izquierda, yo qué sé, no importa. Hoy no importa, lo que importa es que Uruguay tiene un sistema de salud más fuerte que el sistema de salud peruano, por ejemplo, u otros del continente, es decir, que están siendo desbordados por la pandemia. Entonces hay que agradecer eso. Perú, ahora, si eso lo hace el gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Valle, el gobierno de la calle Padre, no importa. ¿Sabés que en los últimos 2 minutos que nos quedan me gustaría sendos comentarios a propósito de cosas que tú mismo escribiste? Una que tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas. Te cito textual: se equivocó feo. No le hace bien a un expresidente poner en circulación teorías conspirativas sin sustento, que lo único que logran es generar más odio, más violencia retórica, mayor división en la sociedad. Alguien que ejerció la presidencia de la República en 2 ocasiones sabe bien de la importancia de contribuir a que los organismos encargados de investigar casos de fuerte impacto público lo hagan en un clima de mayor respaldo institucional. Bueno, continúas, ¿no? Acá hay una alusión explícita al doctor Sanguinetti y algunos comentarios que hizo ante el asesinato de los jóvenes infantes de Marina. Y también por allí vos también señalaste que la reacción de los partidos ante el triple homicidio se destaca por su madurez, que en general fue lo que primó, ¿no es cierto? Y también señalaste algo acerca de de 2 casos. Por un lado, lo que estaría ocurriendo o lo que ha ocurrido en una ciudad del departamento de Colonia, a propósito de un libro. Sí. y por otro caso, a propósito de investigaciones periodísticas, a cuyo frente está, entre otros, el periodista y comunicador Antonio Ladra, que tiene que ver con el abuso y explotación sexual de menores, ¿no? Sí, digamos, son 3 cositas que te tiré. Todos somos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles de comunicación en las redes, ¿no? Es como un diagnóstico que todos, si le preguntás qué te parecen las redes, son importantes, pero lamentablemente hay un uso a veces no bueno sobre lo que dan las redes. Es preocupante lo de un expresidente. Yo esperaba mucho más de un expresidente. Esperaba mucho más de lo de... Una cosa es la declaración de Cabildo Abierto, que es buena, ¿no? Razonablemente buena. Otra cosa son las opiniones de Manini. Es decir, por un lado, lo institucional de los partidos hubo una reacción buena. Uh-huh. Y hubo figuras, algunas, yo personifico en el expresidente, en Sanguinetti, por su propia investidura, porque un expresidente es un referente en la sociedad.
¿no? Es un activo de la sociedad. Y un activo de la sociedad tiene que bregar de la mañana a la noche, hasta el último hálito de vida, tiene que bregar por la unión de la sociedad, por la tolerancia, por la mejor convivencia. Es decir, ya fue candidato, ya peleó, ya ejerció la presidencia, ya aplicó su estrategia de modelo de país. Hoy lo que tiene que hacer es servir a la sociedad. Tiene 80 años o una cifra o una edad. Entonces, para mí es lo más cuestionable, mucho más cuestionable que opiniones de dirigentes políticos partidarios sueltas que no fueron felices, que yo creo que no fueron felices, buscando rédito político partidario a la muerte de los tres soldados de la Armada, ¿no? Uh-huh. Eso sobre Sanguinetti, bueno, por eso lamento. El tono de mi comentario fue de lamento. También vi que en tu cuenta Twitter, creo recordar, reprodujiste el comentario que hizo el hermano del asesinado juez Polero, ¿no? Claro, también hacia los comunicadores, hacia vos y todo. Digo, no, pero no es el caso tuyo, por suerte. Es decir, cuando pasan cosas, yo a Polero lo conocí, lo traté, un muchacho excelente, quería... ¿A Polero? Sí. ¿Es Polero o Pollero? Tengo yo le digo Polero, no sé. Sí, está bien. Tenía intención de... ¿Pero hablas del juez asesinado o de su hermano? Sí, que también... era comunicador, él egresado. La FIC. Y tomamos un café porque él tenía una idea, me presentó una serie de artículos sobre episodios, relatos de jueces en las canchas, ¿no? En las canchas, precioso. Y conversamos sobre la posibilidad de un libro, hasta de un espacio permanente en la revista. Eso, tomamos un café en el Palacio del Café, me pareció una persona exquisita. Bueno, después me vengo a enterar que muy querida en todos los ámbitos, ¿no? El hermano de Polero lo que pide es respeto, es lo lógico. Es decir, cuando se nos muere una tía, un primo, ¿qué hacemos en la familia? Respetamos. Uh-huh. Silencio, compartir el dolor del momento. ¿Por qué un comunicador con la responsabilidad social que tiene busca también establecer un rédito en una u otra dirección para hacerles pagar? Es decir, como que la muerte de Polero justificara el gatillo fácil. No justifica, pero además no es el momento. Muere Polero, respetemos la familia de Polero, respetemos la memoria del asesinado, compartamos el dolor y ya habrá tiempo para discutir cuáles son las medidas, las mejores estrategias para combatir el delito. Uh-huh. Entonces me pareció muy buena el tuit del hermano de la familia de Polero, en boca del hermano Bernardo, pidiendo casi con nombre y apellido a algunos comunicadores, creo que Pettinati y algún otro. Sí, pero yo le leí que estaba robado Pettinati y Botana. Y también a algún dirigente político. No escuché los comentarios de Botana al respecto, tampoco los de Pettinati. No, los de Pettinati no los había escuchado, no los había leído hasta esa respuesta del propio Polero. Y lo otro era lo de... ¿Cuántos temas juntos? No, te tiraba que me cuentes... Bueno, Colonias Suizas como un cuento de terror de la prehistoria de la democracia. Tirame, ¿no? El titular, lo vamos a desarrollar más adelante. José Pablo Arenas, escritor, joven, 30 años, reconocido, vive en Montevideo, creció en Nueva Helvecia y escribió el año pasado escribió una novela que se llama Papeles Suizos, de relatos ficcionados inspirados en hechos reales, ¿no? Cuando lo vemos en Netflix lo toleramos, ¿no? Sí. Qué bien, mirá, este es un caso real, ¿no? Mirá, real, es inspirado en un caso real. Acabo de ver la serie de Recursos Inhumanos, que la recomiendo, inspirada en un caso real, que trabaja Eric Cantona como actor principal. Sí. Sea con la Ludís, pero todavía no la vi. Bueno, y resulta que parece que cuenta cosas que molestaron a ciertas familias. Y se generó toda una corriente de presión al librero para que no venda el libro, pero con advertencias que sonaban amenazas casi, ¿no? Claro. Al grado que hubo solidaridad de dirigentes del propio alcalde de la ciudad, de vecinos, y bueno,
y hay de todo, como que la sociedad está dividida. No es nuevo eso. Parte de la sociedad pide que no se comercialice el libro. Claro. Y el libro, claro, algunos de los relatos hablan sobre, digamos, los nexos de algunas familias con nazis fugados de Alemania tras la derrota de 45, que se radicaron ahí y que mantenían ciertos ritos y prácticas de camisas pardas y cosas por el estilo, ¿no? Y eso molestó a familias, irritó mucho a familias. Entonces, una situación absurda, pero no deja de ser peligrosa y no deja de ser profundamente antidemocrática, ¿no? Pero es que incluso yo recuerdo, me enteré del caso cuando te leía a vos en el posteo. Primero recuerdo que Henry Trujillo, el escritor uruguayo, oriundo de Mercedes, ahora me agarrás pistoneando, entonces no puedo asegurarlo, en una de sus novelas, o le pidieron o debió cambiar, ya no me acuerdo bien, alguno de los tramos, porque si bien era una novela de ficción, aludía a un pueblo chico, ciudad chica, de acuerdo a ciertos roles, a ciertas profesiones, en lo que ocurre en esas ciudades, ¿no? Que todo el mundo sabe y que todo el mundo calla, ¿no? Y la pasó incómodas, creo recordar. Pero la otra, la emblemática, tiene que ver con la obra del viejo Vizcacha de Washington, el Bocha Benavides, que en su Tacuarembó, estamos hablando de igual muchas décadas atrás, ¿no? Lo peligroso que esto sigue ocurriendo ahora. La tentación autoritaria bueno, al grado que Arenas tuvo... Le quemaron el libro, ¿no? Arenas tuvo que sacar un comunicado público en la ciudad. Emitió un comunicado en el cual, reivindica su obra y reconoce que pudo haber habido algún error. Después yo le escuché una entrevista radial en el cual que le hizo Antonio Ladra, precisamente, en la cual le reconoce... Él presenta además de eso un caso de un amigo muy, muy querido, en el cual es fácilmente identificable más allá de que tenga otro nombre en un pueblo chico, en una ciudad chica, que lo quería mucho, que era amigo de la adolescencia y la infancia, que se autoeliminó. Ajá. Entonces la familia se molestó también, ¿no? Por esa otra razón. Y él eso lo reconoce como un posible error. Dice... hecho desde el amor, desde el cariño que yo le tenía hacia mi amigo, ¿no? Es decir, no hago nada ofensivo, simplemente recrea el caso, ¿no? En un relato. Pero muy, muy, muy de otra época, de una época de... Y recordemos que en todo caso, en los estados de derecho, como el nuestro, donde la ley está vigente, las personas que por cualquier tipo sientan que cualquiera de sus derechos está siendo afectado, puede ir a los estrados judiciales para que se encuentre allí una respuesta. La única respuesta que no debe ocurrir nunca, jamás, en ninguna circunstancia, con estados de derecho funcionando, es la censura. Esa es justo la que no corre. Las demás corren todas. Para que tenga interés, entre paréntesis, un efecto colateral es que el librero está vendiendo muchas novelas, ¿no? Esa es otra verdad acerca de todo. Y lo último es lo de los periodistas y este caso también triste y repudiable de abuso y explotación de menores. Hubo un ruido de que alguno de los implicados iba a hacer acción penal contra un par de periodistas, concretamente Ladra y Gabriel Pereira, que, digamos, han hecho punta en desenmascarar, en divulgar, en transparentar el caso judicial ¿no? Y entonces, cuando se empiezan a juntar cosas tan negativas, se me ocurrió hacer un posteo, una reflexión, uniendo el caso de la presión al librero y al escritor con la presión a los periodistas, ¿no? Nada nuevo bajo el sol a propósito de presionar a periodistas que investigan, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que ahí el juez se equivoca en determinar la reserva. Viste cómo ocurrió, ¿no? Por un lado, la fiscal pide la reserva como defensa a las víctimas. Sí, entre comillas.
Y además para no avivar giles, en el sentido de, claro. de que alguno que pueda estar involucrado... Y lo defendido de alguno involucrado pidió al juez reserva de la identidad, porque todavía no estaba aprobado, por recién... Entonces el juez, ante el pedido de la fiscal en beneficio de las víctimas y el pedido de algún abogado en beneficio de sus defendidos, determinó la reserva total del caso, ¿no? Pero... estamos en otra época. Sí. En otra época, y ya se saben los nombres y ya se sabe. En ese contexto hay que decir que no me parece menor que desde el punto de vista político, a propósito de un exdiputado suplente, ¿no es cierto? Su grupo, Ciudadanos del Partido Colorado, de inmediato actuó, no se escudó en la famosa vamos a esperar a ver qué resuelve la... ¿no? Que es muy habitual en esa, ¿no? Sí. Y de inmediato lo desvinculó en el sentido de que ya ese solo comportamiento, aunque no necesariamente constituye delito, es lo suficientemente grave como para que no inhabilitarlo como desde el punto de vista político. Y lo mismo ocurrió con con la institución en la que enseñaba, el colegio liceo, la escuela y liceo Olvio Fernández, que también actuó en esa misma dirección. Bueno, mi querido Pedro, gracias. Nos sacamos las ganas, teníamos ganas de hablar, ¿no? Gracias a ti. Nos vemos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.